Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones y bueno, un programa en donde afirmamos que la recuperación es posible, un programa en donde damos fe de que verdaderamente la recuperación es posible. Vienen muchas personas a compartir, yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy viene una persona que está en recuperación. No sé si quisiera decir su nombre, con que diga su puro nombre, no tiene que decir su apellido. Y ahorita que se presente, él viene a compartirnos su testimonio. Es una persona que se encuentra en recuperación. Ahorita que nos platique cuánto tiempo tiene en recuperación, cuál fue el método que le funcionó a él para poder dejar de consumir, cuál fue su droga de impacto y que nos hable un poquito acerca de su historia. Le damos la bienvenida, Rubén. Rubén, así es. Él está aquí con nosotros y bueno, pues Rubén, preséntate por favor. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Rubén, soy abogado de profesión, abogado litigante. Tengo 48 años y estoy en una etapa de recuperación, de volver a vivir, de volver a vivir, de disfrutar la vida, de disfrutar la vida, esa vida que dejé de disfrutar desde que empecé mi adicción. Yo creo que antes, debe estar uno muy mal para atreverse a probar drogas, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque no es algo normal, no es algo, el ser humano no está diseñado para consumir drogas. Se puede disfrutar la vida, se disfruta la vida sin drogas. Yo cometí el error a mis 38 años de probar drogas. Después de haberme recibido de abogado, después de formar mi familia, después de hacer junto con mi esposa la casa y el hogar para mis hijos, para nuestros hijos, cometí el error de probar drogas. Ese fue el más grande error que he cometido en mi vida. Ok. Si yo hubiese sabido a dónde me iba a llevar esa decisión de probar drogas, yo no lo hubiese probado. Fue muy caro. No estoy hablando monetariamente, estoy hablando de espiritualmente. Hubo mucho dolor, como yo creo que hay en cualquier compañero que tiene una situación de drogadicción. Mucho dolor emocional de uno y de la familia y de los seres queridos. Porque vamos contaminando nosotros, si pudiéramos llamarle de esa manera, todo nuestro entorno. Porque nos destruye. La droga nos destruye. A mí me destruyó emocionalmente la droga. Fue un error. Que yo no pude salir de ese error, yo no pude recuperarme o buscar la ayuda, yo no tuve esa iniciativa. A mí la droga me inhabilitó para curarme, para buscar ayuda. Muchas veces se dice que una persona que está en consumo se porta como los animales, pero es peor, se porta mucho peor porque uno rehuye la ayuda. Mis amigos no se cansaron de tratar de ayudarme, yo les rehuía. Mi familia, yo los corría de la casa. Entonces, yo creo que es insano. Nadie merece, yo creo, vivir en esa situación de infierno. Yo te podría decir metafóricamente que las drogas a mí me llevaron a vivir un infierno. Y llevarme a ese infierno, a mi entorno cercano, a mis seres queridos. Y lo más triste de todo, lo más lamentable, es que yo no pude reaccionar por mí mismo. Gracias a Dios a mí me intervinieron. Gracias a Dios. Ok. Ahorita lo puedo decir. Pero aún en contra de mi voluntad, mis seres queridos, mi familia, mis amigos, Dios, me llevó a un lugar para poder recuperarme. Aún contra mi voluntad. ¿De qué tamaño es la destrucción que yo tenía? Aún en contra de mi voluntad, aún estar viviendo una vida miserable, no quería recibir la ayuda. Porque en ocasiones no se puede salir uno mismo de ese infierno. Yo no pude hacerlo. Ni siquiera pasó por mi mente buscar ayuda. Ni siquiera pasó por mi mente dejar de consumir a pesar de que el mundo se me caía en pedazos. Ok, de hecho ese es uno de los criterios que la persona, a pesar de ver las consecuencias y a pesar de ver el sufrimiento y de experimentar toda la parte negativa de las adicciones, no deja de consumir. No deja de Ese consumir. es uno de los criterios para determinar una adicción. Así es. Y se vuelve terco uno.
Se Claro. vuelve terco. ¿Por qué? Porque viene acompañado, en este caso yo pude identificar gracias al tratamiento que he recibido, pude identificar qué es lo que me pasaba, lo que yo no identificaba cuando estaba en consumo y se me caía el mundo abajo. Lo empecé a identificar en la medida que yo recibía el tratamiento en Misión Soy. O sea, usted empezó a los 38 años A los a 30, consumir, o sea, eso también demuestra que pues ninguno estamos exentos de poder tener el problema. Dice usted que el peor error que sí. cometió fue haber probado la sustancia, haber experimentado con la sustancia y definitivamente, o sea, Ujú. de hecho, la única forma de poder garantizar que una persona nunca va a tener problemas de adicción es precisamente esa, la prevención primaria. Ok. No la consumas. No Así la es. pruebes porque Así no es. sabes cómo va a reaccionar tu Así es. cerebro, no Así sabes es. cómo va a reaccionar tu cuerpo, ¿no? En el caso Ajá. de usted pues empezó a padecer la enfermedad de las adicciones, la enfermedad de la adicción. Sí. ¿Qué droga fue la que lo hizo tocar fondo? ¿Qué droga fue su droga de impacto? La metanfetamina. Ok, y desde el primer contacto, ¿usted siente que perdió el control o fue paulatino progresando la enfermedad? Fue gradual. ¿Fue Fue una gradual? decadencia gradual. Ok, Pero hay una cosa cierta. De repente se me abrió el piso. ok, Yo cuando empecé a consumir gradualmente fue una decadencia, fue una decadencia, decadencia, y uno va con la falsa idea de que puede dejar de consumir en el momento que uno lo desee. Y eso es una falacia. ok. Eso es un error que el propio cerebro, cuando yo lo identifiqué así, te hace creer eso, ¿no? Y te la crees. Pero día a día vas consumiendo más, más, más. Y llega el momento en la vida que ante un problema se te abre el piso y pierdes ya el control de tu vida. Ok. ¿Cuál fue así como que los principales indicadores que usted dijo? ¿Sabes qué? Se me hace que sí, estoy teniendo el problema. O sea, usted, digo, en su momento no lo entendía de esa manera, Ujú. pero ahorita que piensa y que recuerda, cuál cree que usted fueron los principales indicadores en los que ya usted dijo, sabes que sí se me empezó a convertir en una enfermedad esto? Cuando yo empecé a comparar la vida que llevaba, mi último mes de adicción, Ajá, que es el más grave, antes de que lo intervengan a uno, porque es una decadencia. Y cuando en el centro, en Misión Zoe, vino, dejé de consumir contra mi voluntad, pero miré la diferencia de vivir sin consumir y vivir en el consumo. Ahí me di cuenta que valía la pena y que todos merecemos una segunda oportunidad. ok, Porque para mí fue muy importante, compañero, fue muy importante por cualquier manera, en este caso en contra de mi voluntad, que me intervinieran para dejar de consumir. Porque yo sentí que se fueron aclarando mis ideas. Esos pensamientos polarizados que traía, esa forma de reaccionar yo, fui adquiriendo la calma que necesitaba para recibir el tratamiento de psicólogos, del consejero, de la psicoterapia, del programa de Alcohólicos Anónimos que se lleva en el centro. Entonces, ahí miré la diferencia en dejar de vivir con el consumo y empezar a vivir, porque se me había olvidado vivir la vida. ok. Sí se necesita una desintoxicación, o sea, la persona por lo general intoxicada pues no tiene claridad de mente. No, No tiene la capacidad de decidir, no tiene la capacidad de parar, no tiene la capacidad de ver todos los daños que está ocasionando. O sea, es difícil que la persona se dé cuenta. Necesita desintoxicarse, que la sustancia salga de su organismo, ¿no? Para empezar a tener usted lo dice, esa claridad de mente. Y bien dicho, ¿eh? Porque es claridad de mente. Cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que estabas haciendo claro, de la vida que lleva uno, y cómo del daño que le estabas haciendo a tu familia. a mi entorno. Para mí, Enrique, fue fundamental. Yo identifico que es fundamental, paso número uno, que yo haya dejado de consumir como sea. O sea, ¿verdad? Yo le llamo el paso cero. El paso cero, sí, sí. Sí, uno no es capaz, yo no fui capaz, yo no tuve la herramienta emocional y de decisión de decir, voy a buscar ayuda, voy a recibir este tratamiento, voy a buscar esto. No, a mí me cegó. La droga me dejó sin fuerza de voluntad para curarme, para sanarme. Entonces, para mí fue fundamental que aún en contra de mi voluntad, si se puede llamar voluntad cuando uno anda en drogadicción, que no se puede llamar voluntad,
está prisionero de sus propios pensamientos y sus propias conductas. Sí, es una esclavitud, Es o una sea, esclavitud, es es una una esclavitud. esclavitud. Aunque quieras, muchas veces no puedes, ¿no? O sea, no puedes. No puede. Entonces, para mí fue fundamental el que, gracias a Dios, me intervinieron. Ok, Gracias a Dios, gracias bendita la hora del 17 de noviembre a las 7 de la mañana que me intervinieron porque yo no estuviese aquí. ok. Yo estuviese mal, muy mal, ya no estuviese. ¿Cómo estaba su familia, cómo estaba tu familia, Rubén? ¿Qué tanto daño les hiciste? ¿Tienes algún recuerdo de cómo estaba tu familia cuando estabas tú en la actividad? Sí, sí, hay mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha confusión. Porque el adicto, yo creo que aparte del daño que se hace, le ocasiona más daño a sus seres queridos. Y parece ser una frase trillada, pero nadie está preparado para ver a su esposo consumirse por la droga. O sea, Ok. ha de ser una frustración tremenda. Uno cuando está en el consumo como se inhumaniza, pues no recapacita sobre eso, pero tu entorno que está en sus cinco sentidos, esos que no están anestesiados, esas personas que no están anestesiadas, digamos, por la droga, ellos es una situación muy difícil. Yo terminé, mi esposa tuvo la necesidad de llevarse a mis hijos de la casa, Ok, se los ok, llevó a vivir. Y ahora entiendo que fue para protegerlos. ok. En aquel momento yo estaba furioso por esa decisión porque el drogadicto le echa la culpa a todas las personas, pero no mira la responsabilidad o la irresponsabilidad de él mismo. Yo estaba furioso, yo estaba furioso. Y eso, pues, justificaba entre paréntesis que yo siguiera consumiendo o tirarme más A la aún a perdición. la perdición, refugiarme en la casa que fue de mis hijos. Pues ya ni la barría. Esa casa que estaba siempre limpia para donde mis hijos jugaban y que gracias a mi esposa y a mí y a nuestro trabajo le pudimos dar a nuestros hijos. Al final de mi etapa de consumo ni se barría, se acumulaba la basura, porque ya uno se inhabilita, la droga te va inhabilitando. Miras la bolsa de basura y piensas al rato la voy a recoger, o miras la ropa que tienes que atender o planchar o lavar y dices mañana la atiendo y te pasa una semana, te pasa un mes y sigue estando las cosas ahí. Porque yo creo que también pierdes la noción de la realidad. Yo perdí la noción de la realidad y del tiempo que estaba transcurriendo. Entonces se fue tu familia Se- de la casa sí, y quedaste solo. quedé solo. Ok. Y después mi propia familia iban y me buscaban y yo los corría de la casa, no quería verlos. Porque mis amigos, tengo unos grandes amigos que se quedaban, fíjate, es lo rescatable de la etapa, de esa etapa, la solidaridad que encontré en mis amigos y en mi familia. Amigos, yo me refugié en la casa porque coincidió con la pandemia y mi actividad laboral disminuyó en 99%. Y pues ahí se explica que entre más tiempo tenga uno cuando está en adicción sin ocuparse, más problema te va a caer. ¿Eh? Y yo me refugié, yo terminé por mí mismo aislado de mis seres queridos. Había compañeros o familia que venían a verme y se quedaban horas afuera de la casa, esperando ver a ver si yo estaba o si yo me asomaba, me tocaban a la puerta y no les abría. Porque aparte de eso, la adicción me ocasionó unos problemas de ansiedad espantosos. Unos problemas de ansiedad y unos pensamientos totalmente Irracionales, irracionales y distorsionados. distorsionados. Imagínate, por ejemplo, psicólogo, yo no, cuando tocaban en mi última semana de consumo, mis últimos días de consumo, tocaban a mi puerta, ya sea mis amigos, mi familia, y yo me oía los toquidos y me ocasionaba una ansiedad tremenda. Empezaba a temblar, a sudar, y me iba y me refugiaba en el rincón más apartado de la casa, y me tapaba los oídos porque no quería escuchar los toquidos de la puerta. Era incapaz yo de ir a abrir esa puerta. En esa jaula de pensamientos, de malos pensamientos, estaba en esa etapa, a ese nivel de decadencia emocional, me llevó la droga. Era una película de terror. Una película de terror. Yo en una ocasión, si pudiera yo metafóricamente hablar de la drogadicción, es como un cuarto de los espantos.
Es como si tú con la llave de haber tomado la decisión de consumir, con esa llave abres una puerta, la cierras y ahí vas a quedarte en el cuarto de los espantos. Y yo no pude salir. A mí me sacaron de ese lugar, gracias a Dios. Y para mí, volviendo al tema, fue indispensable y fundamental dejar de consumir como sea, Como sea. como sea, como sea. Si yo no pude, si alguien no puede dejar de consumir, como sea, se tiene que, creo yo, lograr que deje de consumir esa persona, porque en la medida que vaya teniendo su claridad, se vaya desintoxicando, va a poder aprender a vivir mediante el programa. Claro. Si no, no hay manera. Sí, exactamente. Estar en drogadicción es como vivir la vida siempre de noche. No tienes esa claridad. Entonces, en mi caso, yo pude identificar que en la medida que yo recibía el programa en Misión Soy, mediante las terapias psicológicas que daban en grupo, las terapias psicológicas individuales que recibí, el consejero, y que todo el personal de Misión Soy, hay que decirlo, no está improvisado. O sea, llegué al lugar donde me escucharon y sabían lo que pasaba conmigo. Y me dieron el tratamiento necesario y gradual para yo empezar a sanarme. Entonces, yo fui cobrando, dejé de consumir y en esa medida iba aprovechando el programa. Pero no fue de un día para otro. Tuve que someterme al tiempo necesario y a recibir el programa. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene ahorita sin consumo? Sin consumo, en noviembre, diciembre, enero, 1 año 6 meses. Un año, 6 meses. 1 año 6 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el centro de rehabilitación? Yo estuve 5 años en contención. No. 5 años en En contención. contención y 5 años en medio camino. 5 meses. 5 meses. Disculpe. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el centro de rehabilitación? En contención estuve 5 meses. Ajá. Y 5 meses en la casa de medio camino. Ok. Tuve Son 10 10 meses. en Sí, total. sí. Y ahorita ya tiene 1 año, 6 meses en sobriedad, En sobriedad. recuperación. Ahorita Así. ya está trabajando. Sí, ¿Recuperó a su familia? Gracias a Dios y al programa, la recuperé. Ok. La recuperé, fíjate. Yo tenía perdida a mi familia. Y dentro del centro de rehabilitación, estando en contención, fue una de las noticias más hermosas que pude haber recibido cuando me dijeron un domingo, hacia el mes, me dijeron, tu esposa y tus hijos ya regresaron a su casa. No, pues me fortaleció. Entonces dije yo, y escuchar por ejemplo, voy a decir su nombre, pero escuchar al padrino, o sea, cómo te va guiando, cómo te va. A mí en el centro de rehabilitación me dijeron todo lo bueno que me iba a pasar si yo me dejaba guiar. Durante el primer mes estuve renuente, pero no puede uno engañarse a sí mismo y no mirar la diferencia entre vivir y dejarse morir como es estar en la drogadicción. Entonces, no, yo recibí esa bendición de que mi familia regresaba y el propio padrino me dijo, mira, te estás dando cuenta cómo solamente por dejar de consumir te empiezan a pasar cosas buenas. Pues, ¿quién va a querer salirse de ahí, verdad? Entonces, todo lo que yo fui renuente y fui terco, pues lo entendieron, gracias a Dios, y le pido una disculpa a todo el personal administrativo de Misión Zoe, que tuvo la prudencia y tuvo la empatía de entenderme. Y llegó el momento en que gradualmente fui recuperando esa calma. Las juntas, todo el programa, dije, lo tengo que aprovechar. ¿Alguna vez lo vieron consumir? ¿Su familia lo vio consumir? ¿Lo vio raro? ¿Su hijo le llegó a decir algo? Papá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Sí, yo siempre decía, yo consumo solo. Yo empecé a consumir y como mi círculo cercano no es de consumo, en la medida que yo consumía y cada vez consumía más, yo me fui alejando de mi círculo cercano y busqué otro tipo de amistades. Entonces, el estar consumiendo ya no me permitía, por los pensamientos y esa forma inadecuada de comportarse del adicto, yo ya le rehuía a mi círculo cercano, porque me ocasionaba además mucha ansiedad. ¿Sí? Entonces yo empecé a buscar otro círculo de amistades de consumo, pero yo siempre consumí solo.
Mi familia nunca me miró consumir, aunque a últimas fechas ya sabían que consumía. Mi hijo nunca me dijo, papá, ¿qué te pasa? Actualmente me lo dice. Fíjate, mi hijo me dice, yo disfruto más mi familia y disfruto más la vida actualmente, que inclusive antes de llegar a consumir, Antes de llegar a tener el problema. antes de llegar a tener el problema. Qué Porque, bendición. qué bendición, qué bendición. Mi hijo, disfrutar a mis hijos, mi hijo está en una escuela cercana aquí, y traer a mi hijo y disfrutarlo de estos momentos. Entonces, lo puedo decir, inclusive el acompañamiento, inclusive el apoyo que se le dio en el programa a mi familia, fue fundamental también para mí. Fue fundamental porque ahora siento que me entienden, ¿verdad? Porque cuando uno está en consumo, se vuelve reaccionario. Reacciona explosivamente a cualquier situación. Se inhabilita uno para tomar buenas decisiones. Y en mis relaciones interpersonales a mí me las hizo pedazos, porque fui muy torpe por el consumo en resolver situaciones. ¿Cuánto tiempo duró consumiendo? Como 8 años, 9 años. 8 o 9 8, años. 9 años, 8, 9 años. Y fue progresivo. Fue primero, decía, lo clásico, no fin de semana, después cada 3 días y después diario. Ok. Después diario. Y aún así, es tan ciego uno, o es tan cerrado de mente, o te provoca la droga, la intoxicación te nubla tus pensamientos. No puedes razonar. Ok. Y a mí me inhabilitó para cumplir mis funciones de padre, de esposo, de hermano. Entonces me inhabilitó no me dejó tomar buenas decisiones. Ok. ¿Físicamente se deterioró? Definitivamente, ¿Pesaba definitivamente. menos? Yo tengo unas fotos de antes y de ahora. Entonces, fue el primer el aliciente que uno recibe cuando está en recuperación, ¿verdad? Al mes, que te dice, ya te miras mejor. Porque el aspecto físico es el primero que empieza a reponerse, creo. Y me decían, ya te miras mejor. Mi hijo todavía me da carrilla, digamos, con la foto que tuve de mi INE que saqué cuando estaba en adicción y ahora. Entonces, pues, todo el mundo lo mira a uno cuando está en decadencia por la adicción. Lo notan en la mirada. ¿Se puede decir que es feliz? Sí, sí, aprendí. En misión soy de que yo aprendí a vivir. No nomás a dejar de consumir. Aprendí a vivir. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me iba desintoxicando, llegaban los compañeros, la exposición que daban, o me identificaba yo inmediatamente con esta situación. Entonces vas dejando esa creencia de que a ti nada más te pasa lo que te está pasando en adicción. Dices, este es el lugar donde yo me voy a sanar. Porque además los servidores son una prueba plena de que sí se puede. Entonces yo decía, cuando llegué, que tuve 4 días en observación, y cuando llegaban los servidores, que es el personal de misión SOE, y yo empezaba a decir, era la viva prueba, y decía, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Pero ¿qué tengo que hacer para yo también disfrutar la vida como ellos? No dejar de tener problemas, disfrutar la vida, estar a la altura de las circunstancias para resolver los problemas que pueda resolverse. ¿Qué necesito hacer? Pues dejarme guiar, hacer un paréntesis en mi vida, de dejar de pretender siempre yo tomar las decisiones. Porque me di cuenta que las decisiones que yo tomaba en adicción eran erróneas, el 99.9%. Entonces dije, pues, si la condición es dejarme guiar, voy a dejarme guiar porque nadie de aquí quiere mi mal. Todos están haciendo un esfuerzo, mi familia, mis amigos, mi círculo cercano, el personal de Misión SOE, todos los que van y comparten, los psicólogos, el consejero, los compañeros del medio camino, todos es con la intención de que yo me sane. ¿Sus amigos estuvieron de acuerdo en que usted ingresara al lugar y que Un, se gru- recuperara? un grupo de amigos se puso de acuerdo con mi esposa y mis hijas para internar y buscaron el mejor lugar. A mí, desde un principio me lo dijeron. Y yo decía, ¿cuál mejor lugar? Yo quiero estar libre, libre entre comillas. Entonces, gracias a ello, esa es la amistad. Ese signo de, esa prueba de empatía y de solidaridad no tiene precio. Yo no, nada más se lo puedo pagar manteniéndome en sobriedad. ¿No ha habido momentos donde se sienta como
con las ganas o con la obsesión de volver a consumir ahorita que está ya litigando y que ya está trabajando y que está con su familia y que Eh, no ha habido momentos que haya tenido Gracias a que... Dios, Ajá, no, ok. no, gracias a Dios no. Pero yo estoy preparado, y lo digo Convicción, con convicción, sin falsa modestia, estoy preparado para si llega ese momento no volver a consumir. ok. No volver a consumir porque una de las reglas o que me quedó bien grabada del tratamiento es que uno no consume, le vaya como le vaya en la vida. Ok. O sea, no, Nazca quien nazca, muérase nazca quien quien se muera. nazca, uno no puede condicionar su sobriedad A las a las circunstancias. circunstancias. ¿Por qué? Porque sería un error. O sea, yo no puedo decir, yo voy a mantener sobrio mientras me vaya bien. No, me vaya bien, me vaya mal, yo me tengo que mantener sobrio. Porque yo sé que la llave para volver al infierno es volver a consumir una sola vez más. Yo no quiero eso. Si ya me sacaron, me están sacando, me recuperaron. Y, o sea, si no fui capaz yo de recuperarme, de salir solo de ese cuarto de los espantos, de ese infierno, pues no puedo yo, no voy a hacerlo. Y es una decisión. Y uno sabe, ¿no? El volver a consumir, el tomar esa decisión es, no solamente sufrir un infierno, sino es ver otra vez, la destrucción de Sí, tu familia, ¿no? sí, sí. Y ese esfuerzo, o sea, ¿cómo le pagas a esas personas que estuvieron contigo en ese momento? Manteniéndote sobrio, manteniéndote sobrio y diciendo, pase lo que pase, me den ganas o no me den deseos de consumir, yo no voy a volver a consumir. Ahora, sus hijos se merecen un papá Claro, sobrio, claro, un claro, papá con claridad de mente, ¿no? claro, claro, es parte fundamental de su realización. O sea, es parte y en su Y momento, si notan la diferencia, sus hijos le han dicho algo. sí, cómo no. Tengo un hijo en primero de secundaria que es el menor. Entonces, no, pues, fíjate, imagínate, Enrique, disculpa, te voy a hablar de tú. Sí, sí. De que imagínate que regresas a tu casa y te da la vida te da esa oportunidad todavía. Yo cuando estaba en contención, cuando llegué sin familia, la había perdido mi familia. Y en ciertos momentos ahí de nostalgia, yo decía, híjole, que Dios me regalara de nueva cuenta tener a mi familia. O sea, que Dios me regalara otra vez que mis hijos miraran a su padre y a su madre juntos. Pero yo, era tanto el daño que había hecho emocional yo, que para mí estaba perdido. Pero no, fíjate, el regalo de la vida y el regalo del programa de regresarme a mi familia. Y actualmente que mi hijo, tengo un hijo de 12 años, que ni siquiera este programa o ni siquiera planea lo que te va a decir, es muy espontáneo. Y una vez que regresé a casa, que me abraza y que me dice, papá, muchas gracias por haber regresado a la casa. Imagínate. O que, por ejemplo, me mira serio y me dice, no te vayas a enojar, no estés enojado, porque tienes que ser feliz. Imagínate. O mi esposa que la siento que me ha acompañado en este camino de la sobriedad, mi hija mayor. ¿Por qué? Porque ellas también recibieron el programa. Y fue parte fundamental, porque cuando uno está en adicción, se ofende por lo que sea. Se hace reaccionario. Entonces ellas que saben cómo comunicarse, estamos aprendiendo a comunicarnos realmente. ¿Verdad? Estamos aprendiendo a comunicarnos, y ver que mi esposa, aunque no me lo diga, pero con sus hechos demuestra que está en el programa, que ha recibido y que ha decidido apoyarme y darme esa segunda oportunidad. Igual mi hija. Entonces, ¿cómo le puedes fallar? Pues no pasa por mi mente. Ahorita, ¿qué actividades hace en relación a la recuperación? ¿Hay algo que va a grupo, va al centro de rehabilitación? ¿Qué hace para He mantenerse en la acudido jugada? algunas ocasiones a la Junta de la Tarde de Misión Soy. Ok. He acudido y yo le doy mucho seguimiento a tu canal, Enrique. Ujú. Disculpa que te lo diga, pero le doy mucho seguimiento a tus videos, ¿verdad? A tus videos. Entonces ahí se tiene uno que fortalecer. Yo no me descuido porque a mí no se me debe de olvidar todo lo mal que la pasé y la pasó mis seres queridos en mi etapa de adicción. Diarios me acuerdo. Oye, ¿la parte espiritual le nació o no le nació a usted? La parte espiritual, sí, ¿Es usted espiritual? sí, yo sí creo en Dios. ¿En qué momento, usted identifica
que empezó a practicar el tercer paso, por ejemplo, de dejarle su vida y soltarle las riendas a un poder superior. Ok. Yo antes de ingresar al programa, antes que me intervinieran, yo lloraba por todo y por nada, Ok. ¿verdad? Sin esperanza. Entonces, en esa situación, porque el dolor es real, aunque tus pensamientos sean distorsionados, el dolor que siente el adicto es real. Y ahí estoy yo sufriendo por todo y por nada. Más que por la realidad, por mi forma de pensar. Sufriendo, sufriendo. Llorando todas las noches, solo en casa. Esa, llegó el momento en que yo decía, yo mañana no voy a amanecer. Llegó el momento en que yo nunca pasó por mi mente atentar contra mi vida así en una forma de acción, ¿no? Pero esa también es una manera de dejar de vivir, cuando ya no haces nada por ti, cuando te vas en esa vorágine hacia, hacia una vida indigna del ser humano, ¿no? Entonces llegó el momento que era tanto el dolor emocional que yo tenía, que no lo podía identificar en adicción. Pero yo en ocasiones en la noche decía, yo ya mañana no voy a vivir, yo ya mañana no voy a amanecer vivo. Y yo me preparaba para que si a la mañana siguiente alguien entraba a la casa, me encontrara pues ya de perdida dormido, vestido, fallecido. O sea, de ese tamaño es la falta de esperanza y en que uno vive en adicción. O sea que, por ese miedo de al día siguiente amanecer muerto, usted Sí, decía, yo por me lo voy a menos que me encuentren bien bien vestido. vestido. Ya, a ese extremo llegué yo a perder por, las ganas de vivir, digamos, ¿no? Cuando ya me sentí solo en casa, que ahuyentaba o corría a mi familia, a mis seres queridos cuando iban a querer a visitarme o me llevaban comida. Una cosa de locura. Cuando me intervienen y me llevan a Misión Zoe, lo primero que me di cuenta de la junta de la tarde es que de ahí nadie salía llorando. Pasó la primera noche y ya no lloraba como lloraba allá en el fondo de mi habitación en la casa. Y me di cuenta, no, pues aquí no se llora. Aquí no se llora, aquí se viene a vivir. Entonces, ¿por qué voy a rehusar o por qué me voy a oponer a recibir un tratamiento donde no se llora? Donde se recuperan las ganas de vivir. Y así poco a poco. Y yo creo que la voluntad de Dios es que yo no me drogue. Por eso puedo asegurar, yo no voy a drogarme más. Entonces, en esa medida yo fui sintiendo la presencia de Dios. Ok, Cuando me regresaron las ganas de vivir, ok. de disfrutar los pequeños momentos de la vida. Y cuando había frases que escuchaba yo y que decía, esta es para mí, esta frase es para mí, esta ¿Cómo frase, qué frase yo recuerda que, que si la hizo suya? ok, con todo respeto, una ocasión usted fue y dijo en una conversación, cuando menos ganas tengan de ir a un grupo, es cuando más deben de ir a un grupo. Y dije, ¿es cierto? Entonces yo dije, eso significa que yo, cuando menos quiera irme de este tratamiento, es cuando yo voy a saber que estoy listo, cuando no desee irme. Ok. O sea, yo no le voy a hacer caso a mi instinto de que me diga, sal, a la primera oportunidad, vete del tratamiento, vete de Misión Soy. No, yo voy a dejar que el tiempo haga su parte y el programa haga su parte sin pensar en la temporalidad. Exacto. Eh, De hecho, ese es uno de los signos, más evidentes, a los cuales nosotros le tenemos mucha fe y creemos. sí, Digo, cuando la persona quiere estar en el ah, lugar y sí. quiere recibir el tratamiento, es un signo Es un signo de de que recuperación. realmente, tiene probabilidades de Sí. recuperarse. Yo de broma y en serio le decía a mi esposa, a mis amigos, le decía, yo ya no me quiero ir de ahí. Yo no me quiero ir porque yo me Pero cuando siento estás fuerte. luchando con el tiempo y ya me quiero ir y ya No, tengo que no. irme, y ya tengo que estar afuera, y ya tengo que hacer esto, y ya tengo que hacer el otro. ¿A dónde? ¿A dónde sales corriendo de ahí? Pues. Entonces, otra frase por ejemplo, el padrino Enrique, una persona que yo respeto y le agradezco muchísimo lo que hizo por mí, cuando me dijo, dice el padrino, nunca uno debe avergonzarse de su pasado. Vergüenza es andar como uno andaba. Difícil es vivir en las drogas. Fácil es vivir sin drogas. Entonces,
Después del tratamiento, sales a la calle, porque después de 10 meses de recibir un tratamiento, es un poco hasta agresivo salir de repente a la calle, porque no encuentras las cosas como las dejaste, gracias a Dios, ¿no? Pero empiezas a empezar empezar a otra vez a tener tu vida, a recuperar tu vida. No es fácil, pero me acuerdo de esa frase, no, difícil es andar como andaba. Si ya estoy en recuperación, todo lo demás es fácil. Es sencillo. Es sencillo. Vivir nada más, o sea, tiene uno que enfocarse en lo que puede resolver y en lo que no. Y sobre todo reconocer el error. No tratar de justificarlo. Porque es un error el consumir. Y tenemos que, porque tratar de justificarlo, yo creo que todos podríamos justificarlo, tratar de justificarlo. Pero la decisión es de uno. Porque yo pude haber hecho muchas cosas antes de consumir para tratar de sanar ese dolor emocional que yo sentía. Hubo un momento en el proceso en el que usted dijo, ¿sabes qué? Esto es para mí. Me conviene estar aquí, me conviene recuperarme. Creo que es una buena decisión el hecho de yo estar aquí internado. Pero al principio fue difícil, ¿no? Fue difícil. Yo soñaba que se cayera una avioneta en la puerta para salir corriendo. Cuando comparas la Se vida. entiende esa parte, ¿no? Se Porque entiende. viene lo que es el síndrome de abstinencia, Así es. quieres volver a Así consumir, es, tienes así 8 años sin parar, Así es. a 8 años consumiendo, no estás Así es. acostumbrado a vivir sin el consumo. Sí, así es. Y esa parte es normal, ¿no? O sea, la persona los primeros días, pues Ok. quiere volver a consumir. Sí, sí. Cuando uno va notando la diferencia. Esa diferencia que no puedes notar si estás en consumo. Porque en el consumo la vida te pasa de lado y uno está en el consumo. Pierde la noción de todo. Pero cuando yo me di cuenta, por ejemplo, de la empatía del lugar, que hay la disciplina necesaria para que vuelvas a adquirir los hábitos que perdiste. Okay. ¿Verdad? O sea, es la disciplina necesaria que usted se va a levantar a tal hora y va a asistir a su junta de la mañana, a sus sesiones grupales de psicología, a sus sesiones individuales de consejería, junta en la tarde y el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, cuando ya estás recibiendo, son como vitaminas para volver a vivir. Pues. Y el ejercicio. Y el ejercicio. Y la buena alimentación. Y la buena alimentación. Y la psicoterapia individual. Sí, definitivamente. Eso fue a mí me hizo bien. No justificar, pero sí entenderme. Okay. Entenderme por qué tomé esa decisión yo de drogarme. La primera ocasión. Y de ahí para adelante. Entonces, porque en la adicción hay mucha confusión en ocasiones. No entiendes, te pierdes. ¿Por qué yo me drogué? Ya de adulto. ¿Por qué? Porque en el programa me hicieron entender que yo traía de pequeño heridas emocionales que no había sanado. Ok. Porque no quiero que suene a una mala interpretación, pero los psicólogos, el personal que tienen en Misión SOE, me hizo entender eso porque es un personal capacitado para eso. Entonces, cuando vas entendiendo esa situación, pues ya dices, yo quiero salir de aquí sano. No, porque tal vez no voy a tener otra oportunidad, además. ¿Qué ha sido uno de las cuestiones que más ha trabajado personales en el programa? Miedos, algún evento difícil que ha tenido que superar, ¿qué ha sido así algo que usted ahorita recuerde que diga, ¿sabes qué, psicólogo? Pues yo tuve que trabajar mucho con esta parte, que me costó mucho trabajo. Ajá. Mis pensamientos polarizados. Ok. Mis pensamientos del que todo debe ser blanco o negro. O negro. Eso me trajo muchas dificultades, muchos problemas emocionales. O sea, O todo o nada. O todo o nada. O eres súper bueno o Así es. eres súper malo. Esos niveles de exigencia absurdos que uno se... Esa melancolía insana de situaciones que ya no puedes resolver. ¿Verdad? Entonces, yo he aprendido, o estoy aprendiendo, y el programa me ha regalado, empezar a identificar esos malos pensamientos. Okay. O sea, eso lo aprendí en base a la psicología que recibí en el lugar. De que, ¿sabes qué? Este pensamiento que tú tienes no es normal, es insano. Lo detectas y lo puedes trabajar. Y ya no reaccionas como antes reaccionabas a cualquier pensamiento malo que tuvieses, ¿no? Actualmente ya ese pensamiento no es normal. Debo identificarlo para no reaccionar en base a eso.
Y aparte la emoción, ¿no? Que La- viene detrás de ese sí, pensamiento. entonces empezar a detectar eso. Eso para mí ha sido fundamental. Ok. Fundamental, porque antes yo era presa de mis malos Emociones. emocionales y de mis pensamientos distorsionados. Ok, y ahora se regulan las emociones, me Se imagino, regulan, ¿no? sí, sí, Esa es la idea, o esa sea, es la la emoción idea. nunca va a desaparecer, Sí, ¿no? La así emoción es. solamente se puede regular, Ujú. ya no tener esos picos, ¿no? Así es. Esos picos emocionales, Ajá. esos picos emocionales, entonces aprender a vivir de esa manera, porque tiene que no regularizarse, regularse, pues, si no, pues imagínate, yo era presa fácil de mis estados de ánimo, ¿no? De los picos emocionales, eso. Entonces ahí aprendí que hay pensamientos polarizados, catastróficos, del que hasta creer leer la mente del que viene. Entonces eso es insano. Y no, O sea, esos pensamientos de adivinación, de ¿no? adivinación, de adivinación, y sobre todo cuando estás en el consumo, de que en el consumo se refleja ese ego del ser humano, ¿no? El adicto es muy egocentrista y querer siempre mirando la perfección en todo lo que lo rodea, ¿no? Cuando no se mira a sí mismo. Entonces, esa situación, y en base a controlar mis pensamientos, gracias a Dios yo no he tenido esos ataques de ansiedad que llegué a sufrir. ¿Tuvo alucinaciones en el consumo, en así, de repente pensaba cosas que no eran ciertas, o se imaginaba cosas que no eran ciertas, Sí, ese tipo de sí, sí, distorsiones? sí, generalmente diario, o sea, ¿por qué? Porque tú miras tu realidad mediante un proceso cerebral que no es el adecuado. Estás sin razón, no hay razón. Conclusiones incongruentes, que las das ¿Cómo? por ciertas. ¿Me puede poner un ejemplo? Por ejemplo, si se cancelaba, mi familia, si mi hijo tenía un evento de la escuela y mi esposa me decía se canceló el evento, yo ya pensaba, mi esposa no quiere que mire al niño. Ok. Me está cancelando esto porque no quiere que lo mire. Y eso ocasionaba un enojo de mi parte, desproporcionado. Y empezaba a aventar cosas en casa. Cuando, espérate, es una situación que pasó. Y actualmente, al principio sobre todo, mi esposa lo entendió y sin necesidad de explicarme, yo ya a partir de esta nueva vida, mi esposa ya tiene cuidado también de que sabe que si se... Al principio sobre todo, porque le dan la pauta para que nos entiendan también, ¿verdad? Ujú. Entonces dice, ¿sabes? Que mi esposa se canceló el evento y ya me mandaba los datos de la cancelación, por ejemplo, cuando ella le avisaban, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una forma también de apoyarnos en eso y poco a poco uno va adquiriendo esa buena comunicación. Pero sí ella entendió que debía, esos pensamientos que yo traía de adelantarme a los hechos y de reaccionar en base a esas falacias, ¿no? Entonces, y poco a poco uno va recobrando la confianza y va viendo, se actualiza una mejor comunicación, pensar eso. Otros pensamientos que a mí me hizo mucho daño, y también producto de mi adicción, era en que mi última etapa de adicción, Enrique, cuando tocaban la puerta mis amigos o mi familia, con el interés nomás de saber si estaba yo vivo todavía, Ok. yo lo que hacía me provocaba una ansiedad tremenda y me iba al último rincón de la casa, me agarraba unas cobijas y me tapaba los oídos, porque no quería escuchar esos toquidos de la puerta, porque yo en mi forma de pensar daba por cierto de que venían a avisarme que mi hijo se había muerto. Ok. Y yo temblando, y en ocasiones me quedaba en el rincón y ahí me dormía, y me despertaba ya en la noche, pero después de haber pasado ese ataque de ansiedad con ese pensamiento, ¿no? Y le decía, váyanse por favor, porque yo no quiero escuchar que me digan que mi hijo se murió. De esa manera, de ese tamaño es la distorsión de la realidad del adicto. Y no hay manera de comunicarse con él en esa situación. Conmigo no había otra más que intervenirme y gracias a Dios que tomaron esa decisión porque no podían hablar conmigo. Entonces, todo eso se empezó a ir, esos fantasmas se empezaron a ir gracias a Dios y al tratamiento. Ok. Fue Descansas de esos pensamientos, descanso. ¿no? O sea, Vuelves que a son dormir.
pues totalmente irracionales. O sea, Así ¿por es, qué necesariamente van a venir a decirte que tu hijo está muerto? Pero sin embargo, tú lo crees tú lo firmemente, crees. ¿no? Y sufres por ello. No, sufres un Un infierno, me infierno, imagino. O sufres por sea, ello, porque le das por cierto. Lo das mm, por cierto. ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahí? Y piensas muchas cosas, menos en dejar de consumir. sí, Ni sí, sí, siquiera sí. así. Se me ocurrió a mí que tal vez una solución sería, para empezar, dejar de consumir, ¿verdad? No, no, te inhabilita. La droga te inhabilita, la droga tiene una llave de entrada y muchas veces de salida se ocupa ayuda. Yo no pude lograr por mis medios. Yo admiro mucha gente, personas que dicen, yo fui a pedir la ayuda. Yo no tuve esa capacidad. Sí, sí, o que llegan, que también las hay, ¿no? Ese tipo de personas que Sí, llegan a los grupos y se quedan en los grupos y solo con ir a los grupos logran dejar de sí, consumir, sí, ¿no? sí, sí, Yo pienso que en cuanto a la metanfetamina, como es una droga tan agresiva, sí, es más complicado, ¿no? sí, Es sí, más complicado. es- Ahora está la parte emocional, la parte dijimos ahorita de los pensamientos. mm, La persona con el tiempo va teniendo más claridad de mente y sobre todo cuando tienes un proceso psicoterapéutico, así ¿no? Que es, te vas conociendo a ti claro, mismo. Esa parte claro, yo pienso es básica. Que te des claro, cuenta que esos pensamientos que tienes, el 99.9 de las sí, sí, veces están equivocados, así no es, son así es, reales. así es, Sin embargo, ya te están haciendo sufrir, sí, así ya es, te están lastimando, así ¿no? es. Te están haciendo vivir un infierno. Sí. Para mí fue fundamental. Porque en ocasiones pensar de que nada más con la intención de dejar de consumir y que te digan no consumas, aunque te contengan, estés en contención, no funcionaría en mi caso. Yo tenía, para mí fue fundamental El dejar de el tratamiento. tratamiento, el Sí, tratamiento. sí, sí, o sea, si de repente nada más, o sea, dejas de consumir, pues, y no trabajas, Ajá, todas sí, las situaciones, cognitivas, sí, distorsiones cognitivas, y situaciones emocionales, vas a volver a consumir, vas a porque vas volver. a seguir sufriendo, Así ¿no? es, así es, así es. Yo recibí unos regalos hermosos del centro, de la psicoterapia, del programa de entenderme, pues me ayudó a entenderme. Y ya decía yo, entonces por eso actuaba yo así, de esa manera. Y cuando empiezas a confiar en que quizás no fueron tus amigos, no fue tu familia, o sea, no fueron las circunstancias las que te llevan a recibir un tratamiento residencial, sino fue Dios, Así es, así que es, te está dando una oportunidad de volver a vivir, así es, de volver a ser feliz, así es. de recuperar tu vida, dices, Ese es mi regalo de la vida. Es un regalo de la vida, ¿verdad? Es un regalo y yo no quiero rezar. O sea, es como yo de pensar, de tener la idea de que mi familia, perdí a mi familia y recuperarla cuando no pasaba por mi mente, sino que es un regalo de la vida, es un regalo de Dios y que nos toca hacer lo que corresponde, aprender del programa porque es un programa para vivir, para disfrutar la vida, los pequeños momentos. Entonces, y alrededor de todo eso que converge en la recuperación, pues nomás queda agradecer. ok, Agradecer y no hay manera, pues no hay manera más que este dando testimonio, dando testimonio y estar allí cuando se le requiera a uno. ok. Estar allí porque cuando a veces lo de la primera fila, pues no se me olvida a mí también ahí los de la primera fila. Adelante de nosotros están personas que nos han puesto su fondo de sufrimiento a disposición. Ok. Entonces ahí dices, Y ¿cómo disfrutar lo que ahorita tiene, ¿no? disfrutar? Que Disfrutar, es mucho. sí, muchísimo, gracias a Dios. Una segunda oportunidad. Después de haber perdido, de sentir que perdiste todo, ¿cómo no vas a estar agradecido con el lugar y con el tratamiento, con Dios, con tu familia, con tus amigos, cuando te regresa todo? Que te puedes despertar en la noche y ya no vas a consumir como Después de antes. haber perdido la cordura. La cordura, recuperarte tú. Y ver cómo tu familia está feliz, tus amigos están felices de verte recuperado o en recuperación. Ok. Entonces, una persona agradecida. Sí, yo creo que no nos queda y más que agradecer, agradecer y agradecer mil veces, las veces que sea necesario a todas esas personas, a Dios, a todo, al lugar. ¿Cómo no vas a agradecer al lugar donde volviste a nacer? Porque Ok. eso es un renacimiento.
Así es. Es un Es renacimiento. volver a nacer. Es volver a nacer. O sea, de sacarte de ese cuarto del infierno, ¿no? De muerte, De muerte, de de oscuridad, oscuridad, de un cuarto de sufrimiento. sufrimiento, de fantasmas, de demonios. Y estar Y así. está, digo, esta parte es importante entenderla, ¿no? O sea, hay personas que ahorita se encuentran sufriendo Así es. delirios, hay personas que ahorita se encuentran sufriendo a consecuencia de la esclavitud de lo que es una adicción. Así es. Y por qué no decirlo, o sea, hay esperanza. Y luego que hay personas, agradecer sobre todo también, Enrique, de que tuvimos la oportunidad de recuperarnos. Y hay personas que no tienen esa oportunidad. O sea, esa silla que uno ocupa en la primera banca y luego en la segunda y luego en la tercera, hay personas que no tienen esa posibilidad. Gracias a Dios nosotros la tuvimos. No todos tienen la oportunidad de recibir un tratamiento, No todos tienen la oportunidad de recibir un tratamiento. desgraciadamente. Así es. Entonces hay que valorarla, porque cuántos no quisieran tener la oportunidad y poder mirar en retrospectiva su problema de adicción, ¿verdad? De que fue un pasado, que ya no es un presente, que ya está, que ya En está. el trabajo, ¿cómo le está yendo? Gracias a Dios, bien, 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 bien. Hay compañeros también, yo tengo extraordinarios amigos dentro de mi ámbito laboral. Hay compañeros que más que preguntarme por sus asuntos me preguntan cómo está, licenciado, porque supieron del programa. Yo creo que un adicto en recuperación, en un tratamiento, no alcanza a darse cuenta, por más de toda la gente que lo apoya. Porque hay mucha gente que de alguna manera está pendiente de uno, ¿verdad? Entonces, yo te puedo señalar grandes amigos, pero hay más que yo no sé, que también participaron. Ok. Participaron. Entonces, yo tuve la fortuna de tener una amistad con un abogado y con unos clientes que estuvieron preocupados, en serio preocupados, de ir a tocarme la puerta de la casa, a ver cómo estaba, de quedarse esperando horas, a ver si yo aparecía o me asomaba. Entonces, hay personas que no tienen tengo que agradecer, o sea, y de corazón, esa vida, ¿no? Esa oportunidad de vivir que me dieron. Pues a mí no me queda también más que agradecerle a usted por venir y No, gracias. compartirnos su testimonio, venirnos a hablar acerca de ese infierno que se vive en medio de una situación de adicción a sustancias psicoactivas, esa esclavitud, de no poder parar, aunque uno quiera parar, no poder hacerlo, aunque uno se encuentre sufriendo, no poder detener el consumo porque muchas veces no es consciente Sí, de esa parte, de así que es. necesita parar para aclarar su mente. Y venirnos a hablar de eso, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, el hecho que se dé el tiempo de venir aquí. Sabemos que lo más valioso que tenemos nosotros Ok, es nuestro presente, el ok. tiempo. Y hoy viene a compartirnos y viene a decirnos sí se puede. Claro que Hay sí se puede. esperanza, sí se puede. Un tratamiento profesional Claro, en una institución. Digo, así es. nosotros pues pertenecemos a Casa SOE, Misión Así, SOE, así es. pero existen muchas instituciones que ayudan a muchísimas personas. Así es. Ya cuando se intentó de muchas maneras y la persona no puede dejar de consumir, pues está la opción de un tratamiento residencial, Gracias a ¿verdad? Dios. Gracias a Dios a mí me llevaron al lugar adecuado para sanarme. Ujú. Pues muchas gracias, licenciado Rubén. Ujú. Le mandamos un abrazo, bendiciones para usted, para toda su familia y bendiciones también para todas aquellas personas que nos han escuchado, que nos están escuchando. Y pues ánimo, Gracias, gracias. bendiciones y felicidades Muchas por gracias. ese año y medio que lleva en recuperación. Gracias, muchas gracias. Que Te esté muy agradezco la bien, oportunidad. Dios te bendiga. igualmente.